Con un fuerte aplauso vamos a recibir en primer lugar a Jorge Mesa, representante FAO en Paraguay. Muchas gracias, señora Blanca Ovelar. Un cordial saludo por su intermedio a todos los miembros del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición de Paraguay, a la senadora Esperanza Martínez, al senador Apuril, muy activos en el trabajo con el Frente Parlamentario. Quería mencionar también que este apoyo al Frente Parlamentario, y muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de cooperar en la realización de este foro, es un esfuerzo de articulación que los venimos realizando con nuestros colegas de UNICEF y de la OPS-OMS, y por eso relevar nuevamente la participación de Rafael Obregón, representante de UNICEF, y Marcelo Cor, representante de OPS-OMS, que en una agenda de trabajo conjunta venimos viendo varios temas en los cuales nos articulamos y buscamos sinergias, y este es uno de los temas en los cuales coincidimos en la necesidad de una mayor articulación. Saludo a Mario Zamaja, coordinador residente. También veo altas autoridades, colegas, les digo colegas porque hemos trabajado intensamente en diversos temas, INE, INAN, Ministerio de la Mujer y otras instituciones, al señor diputado Vera Bejarano también, con quien hemos discutido, hablado, acordado algunas acciones aquí, a los demás señores diputados, senadores, a la diputada Carolina Marzán, que nos acompaña aquí. Muchas gracias, mis colegas de la FAO. Muchas gracias a todos ustedes. Tengo una presentación rápida, no les voy a cansar. Se hablaron de muchos datos, información, y además vamos a tener después más información y más datos, así que voy a intentar ser lo más breve posible. La presentación siguiente, por favor. La presentación es sobre la situación actual de la seguridad alimentaria y nutricional a nivel regional, con datos que tenemos relevados de la FAO. Siguiente. Ahí me gustaría, de manera textual, y voy a leer lo que entendemos por seguridad alimentaria, que la seguridad alimentaria a nivel de individuo, hogar, nación y global se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficientes alimentos seguros, nutritivos, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objetivo de llevar una vida activa y sana. Ese es el concepto general que tenemos de seguridad alimentaria e nutricional, que viene de la FAO. Siguiente. Dentro de este concepto sale la necesidad de enfocar la seguridad alimentaria y nutricional con 4 pilares. Son 4 pilares fundamentales que hacen referencia a la seguridad alimentaria y nutricional. El primer pilar tiene que ver con la disponibilidad de alimentos, es decir, con que se produzcan los alimentos suficientes para alimentar una sociedad. Pero el concepto de seguridad alimentaria y nutricional dice que no es suficiente esa disponibilidad de alimentos, sino que tiene que haber una estabilidad en la producción de alimentos. Es decir, que la producción de alimentos sea a lo largo del tiempo, en los días, meses y años y décadas, que haya esa estabilidad en la producción de alimentos. Y además, que exista como tercer pilar un acceso físico y económico a los alimentos, es decir, que las personas tengan los recursos para producir los alimentos o para acceder o comprar los alimentos que son necesarios. Y un cuarto pilar, el pilar de la nutrición. Es decir, no solamente es necesario tener alimentos, que esta disponibilidad de alimentos sea estable a lo largo del tiempo y hay acceso a los alimentos, sino que se usen los alimentos desde una perspectiva nutricionalmente adecuada. Esto nos hace entender que para alcanzar seguridad alimentaria y nutricional necesitamos necesariamente la articulación institucional de varias carteras y varios sectores políticos del Estado. No es suficiente pensar que la seguridad alimentaria es producir alimentos. No es suficiente, ¿no? Muchas veces escuchamos conceptualmente mal enfocado el hecho de que tenemos seguridad alimentaria porque podemos alimentar a millones de personas, más personas de las que tenemos en el país, pero eso no es suficiente. Por eso, sí es importantísimo el trabajo del Ministerio de Agricultura y Ganadería en garantizar la producción de alimentos y sobre todo los alimentos que son consumidos en el país, que son producidos por los agricultores familiares. Sí es importante fortalecer la agricultura familiar, sí es importante producir alimentos, pero es necesario trabajar con los otros sectores para lograr la estabilidad, por ejemplo. La estabilidad que en este momento está siendo afectada por el cambio climático, con las sequías, con las inundaciones intensas en algunos momentos. Y ahí es donde
llamamos a otros sectores a trabajar en seguridad alimentaria y nutricional, como es el caso del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Social, que tiene que preocuparse con la sostenibilidad ambiental de la producción, para que esa producción sea constante, permanente, para que no esté sujeta al vaivén de la situación de los eventos climáticos, por ejemplo. Y en poblaciones pobres, como es el caso, con altos niveles de pobreza, como es el caso de Paraguay, ustedes saben que aquí alrededor de un cuarto de la población está en situación de pobreza. Necesitamos políticas públicas que garanticen a esos pobres también el acceso a los alimentos, para que tengan ese acceso físico y económico a los alimentos. Y ahí, en nuestro caso, el Ministerio de Desarrollo Social, con sus programas de transferencias condicionadas, por ejemplo, juegan un rol importante. Como lo dijo la senadora Blanco Velar, el fin no es darles, proveer los alimentos, sino es el fin es que ellos tengan la capacidad de generar sus recursos para adquirir sus alimentos en un contexto de hogar, pero en un contexto en el cual la pobreza los impide tener ese acceso a los alimentos. El Ministerio de Desarrollo Social tiene mucho que decir sobre seguridad alimentar a través de sus programas sociales de protección social. Hay dos rutas que son importantes para alcanzar una seguridad alimentaria y nutricional dentro del contexto del acceso físico económico a los alimentos. La ruta inmediata, que es de asistencia humanitaria urgente a aquellos que no tienen alimentos, y la ruta estructural de hacer los cambios estructurales necesarios. Y finalmente, el cuarto pilar, donde nos llama al Ministerio de Educación, nos llama al Ministerio de Salud, al Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, a trabajar articulada con los otros sectores de otros ministerios para garantizar una alimentación adecuada. Y los índices de Paraguay nos hacen referencia a altos niveles de subalimentación, pero también altos niveles de obesidad y sobrepeso. Entonces, para tener seguridad alimentaria, también tenemos que trabajar en ese pilar. Es un esfuerzo articulado. Siguiente. Medimos básicamente la seguridad alimentaria con una serie de indicadores, pero uno importante que lo mide la FAO es el hambre a través de la subalimentación, que hace referencia a la condición de un individuo cuyo consumo habitual de alimentos es insuficiente para proporcionar la cantidad de energía alimentaria necesaria a fin de llevar una vida normal, activa y sana. Eso es subalimentación desde nuestro concepto, y la medición lo hacemos anualmente. Siguiente, por favor. Aquí les voy a presentar rápidamente algunos indicadores, ya que la presentación es sobre el tema de la situación a nivel regional, algunos datos sobre el hambre en el mundo y por grupo de países. No voy a hacer referencia específicamente a Paraguay porque entiendo que hay otras presentaciones que van a topar ese dato, pero es importante que ustedes puedan establecer comparaciones con lo que está pasando en el mundo y en la región. En el mundo, 9% de la población está en una situación de subalimentación, que son 702,7 millones de personas. Los países con ingresos bajos a nivel mundial tienen 29,6% de su población en situación de hambre, de subalimentación, que son 197 millones de personas. Los países con ingresos medios bajos, 12,7%, 424 millones de personas. Y los países con ingresos medios altos, y recordemos aquí, guardemos esta cifra, los países con ingresos medios altos, como es el caso de Paraguay, tienen en media menos que el 2,5% de su población en situación de subalimentación. Es decir, al tener menos del 2,5% de su población en situación de subalimentación, entendemos que ya no es un problema endémico del país, ¿no? Que ya ha superado de alguna manera una situación grave de subalimentación. Después vamos a ver la cifra de Paraguay, que es un país de ingresos medios altos, que en principio debería tener indicadores de subalimentación menores al 2,5%. Los países con ingresos altos también menos a 2,5%, como es el caso de Chile, que ha salido un poco, que está a 2,6%, ha habido un incremento, y el caso de Uruguay, que también tiene menos de 2,5%. Entonces ya no es un problema endémico. Siguiente, por favor. En América Latina y el Caribe es 7,8% en situación de subalimentación, con diferencias muy marcadas, ¿no? 16% en el Caribe, 8% en América Central, y donde menos problema hay en términos porcentuales es en América del Sur con 6,8%, pero en números absolutos son 29,3 millones de personas de los 50,7 que hay en América Latina y el Caribe. Es decir, en nuestra región de América del Sur tenemos porcentualmente menos
personas en subalimentación, pero en términos absolutos, porque es la región más poblada, tenemos más del 60% de la población que padece hambre, subalimentación en América del Sur. Finalmente, y no les pongo el dato de Paraguay porque lo van a ver en las próximas presentaciones. Siguiente, por favor. Recordarles lo que dijo Kofi Annan en la ONU en el 2002, que el hambre perpetúa la pobreza al impedir que las personas desarrollen sus potencialidades y contribuyan al progreso de sus sociedades. Muchos países ya han reconocido que tener personas en situación de hambre es mucho más costoso que los programas para sacar a esas personas de situación de hambre. Es menos caro para un país los programas para ayudarles a salir de su situación de hambre a esas personas que sostener una población con hambre, por todas las implicaciones que tienen que ver médicas, también de tema de desarrollo intelectual, de capacidad de trabajo. Así que esos son los datos que quería presentarles. Muchas gracias.